Muy buenas noches, amados del Señor. Dios les bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones Dios les bendiga grandemente a en el todos nombre los del que están Señor Jesucristo. conectados en este momento, Bendiciones. en el nombre de Jesús. Y que el propósito de Dios con su vida esta noche sea grande, como lo ha sido en este tiempo que hemos estado conectándonos a esta hora. Qué bendición, ¿verdad? Que el Señor nos permita conectarnos, que el Señor nos permita compartir una palabra en estos tiempos donde son necesarias, donde realmente es necesaria la palabra del Señor. Es necesario que nosotros tengamos esa comunión especial con el Señor y desde luego poder recibir de Él para dar una palabra de fe, una palabra que edifique nuestra vida. Palabras de vida que fortalecen nuestra fe son necesarias en este tiempo. Bendiciones, amado Camilo. Un fuerte abrazo para ti, para todos los tuyos. Teresa, bendiciones. Mi hermana Melba, bendiciones. Los que están conectados ya en el nombre del Señor Jesucristo. Y le quiero invitar desde ya mañana. Estaremos en nuestro servicio de miércoles de impacto. Hay una palabra poderosa, como siempre, del Señor, que trae un plan, que trae un propósito de convencernos de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Lo que estamos viviendo es un propósito de Dios para nuestras vidas. Y así lo debemos ver en el nombre del Señor Jesús. Lady, qué bendición verte conectada también. Bendiciones, un fuerte abrazo, Lady. Seguimos orando por ti, por tu familia. Claudita, bendiciones en el nombre de Jesús. Y sabe, comparte esta transmisión. Dios tiene un plan con usted y con los que a usted le envían o le van a enviar esta transmisión. Dios tiene un plan con esa persona. Mi hermano José, bendiciones, envíele esta transmisión, que ese es el plan de Dios para con usted y para con ellos. Orando al Señor por lo que estamos viviendo. Y el Señor me decía, este es un propósito de Dios. Es un propósito de Dios en el nombre de Jesús. Mira, siempre debemos aprovechar los propósitos de Dios. Están ocultos a veces, no están a la mirada de nuestros ojos naturales a veces están ocultos en todo lo que vemos está oculto ese plan. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que el enemigo cegó los ojos del entendimiento de las personas para que no vean el propósito de Dios. Entonces debemos mirar el propósito de Dios que está oculto allí, en todo esto. Es un plan de Dios, un proyecto de Dios, pero el enemigo lo quiere destrozar. Quiere que la gente crea la otra parte, el temor, las razones que tienen para protestar. Y es cierto, hay razones, pero más que las razones hay un plan de Dios. Esta noche alguien me decía, mi hermano Manuel, que estuvimos en el taller de parejas, el cual terminamos esta noche. Chatica, bendiciones, un fuerte abrazo. Me decía, o él decía, es mejor ser más, ¿cómo era la palabra? A ver si la puedo recordar. Es mejor ser más, más humilde que tener la razón. Y eso es cierto. A veces nosotros se nos olvida que en este tiempo no es la razón la que nos lleva a conquistar eso que tú necesitas, sino la calidad del corazón. La calidad del corazón. Es mejor ser amable que tener la razón, porque lo cortés no nos quita lo valiente. Las razones las peleamos, nos matamos por las razones, peleamos por nuestras razones, son las razones. Pero ¿acaso la amabilidad no nos conduce a ser bendecidos por ser amables, por ser humildes? Yo creo que mejor lo que el Señor hizo, porque Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ser amable nos lleva a nuestro destino de ser bendecidos también. Entonces, acudamos a eso, amado.
acudamos a ese propósito de Dios, seguro que ahí está nuestra victoria. Y lo que el Señor dice, que nuestras armas son espirituales, y ser amable en estos tiempos tiene mayor connotación que ser agresivo. Hay gente que prefiere ser agresiva que ser amable. Y algunos dicen, no, es que ya me calmé la paciencia. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted seguro que su paciencia no se va a agotar. Pero si no tiene el Espíritu Santo, seguro que su paciencia va a llegar a un límite y va a explotar. Amado del Señor, una vez más, en el nombre de Jesús, le animo a compartir esta palabra del Señor. Y el Señor me hablaba de esto, de lo siguiente, y tiene que ver con estos tiempos, hermano del Señor. Dios tiene un plan con nosotros y ese plan se está cumpliendo, sobre todo con la iglesia, pero en nuestra nación, con Colombia. Dios tiene un plan con Colombia. Detrás de todo esto está un plan, o dentro de toda esta situación hay un plan establecido por Dios, que el enemigo no quiere que se deje ver, no quiere que avancemos en ese plan, pero el Señor lo está revelando. La iglesia debe interceder, la iglesia debe orar, la iglesia debe clamar al Señor por esto que estamos viviendo en este tiempo. Y esto es el plan de Dios, es un propósito de Dios, que la iglesia se levante, que ore, que clame, que gima, porque hay hechiceros, brujos, agoreros que han venido a traer desestabilización a través de todo eso a Colombia, nuestra nación. Entonces vamos a estar orando. Mañana a las 6:30 tenemos intercesión en la congregación, en la sede de nuestra congregación. Vamos a estar reunidos. El que quiera, por favor, acompáñenos. 6:30, 7:30 de la mañana, 1 hora de intercesión. Va a ser un tiempo muy hermoso del Señor. Vamos a orar entonces, y desde luego hay unas peticiones de oración esta noche. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Conmigo, ore por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos esta noche ante tu presencia, a darte gloria, a darte honra, a bendecirte, a alabarte, a exaltarte, a darte las gracias por todo lo que estamos viendo, que nuestros ojos, Señor, permiten ver, que tú nos estás mostrando, pero también te damos gracias porque en todo esto hay un plan establecido por ti para nuestra nación. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia lo está entendiendo. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que es un proyecto tuyo para nuestra Colombia, para nuestra nación, para, Señor, oh Dios, que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a interceder, que nos lleve a clamar, que nos lleve, Señor, también a mirar con amor nuestra nación, porque es nuestra nación la que está siendo afectada. Somos todos los colombianos, Señor. Unos pocos han buscado su manera, la manera de ellos de protestar y de traer sus razones, Señor, y sus razones han causado vandalismo, han causado muertes, han causado, Señor, estancamiento en las finanzas, han causado, Señor, que entre nosotros nos estemos dividiendo, han causado que la familia se vea, Señor, también afectada, las finanzas se vean afectadas, los campesinos, el transporte, Señor, la economía se ve afectada. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, pero hoy clamamos en el nombre de Jesús, misericordia por nuestra nación. Misericordia porque también, Señor, dentro de esta situación, el enemigo está queriendo matar, dividir, robar, Señor, y está aprovechando sigilosamente a los brujos, los hechiceros, los agoreros, los santeros, los chamanes, Señor, y también, Señor, el virus está haciendo estragos. Hoy en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo contigo. Delante de ti estamos, por nuestra nación, por los jóvenes, por las familias, por el presidente, por las Fuerzas Armadas y Militares. Señor, por las ciudades, los alcaldes, los gobernadores, Señor. Estamos delante de ti clamando misericordia. Misericordia. Padre, perdona. Como dice el Salmo 23, tú eres el pastor de nuestra nación. Y si tú eres el pastor de nuestra nación, a nuestra nación nada le faltará, Señor. Tu mano poderosa se extienda entonces para traer sanidad a los corazones violentos, para traer, Señor, también paz a nuestra Colombia, para traer regocijo, Señor, un nuevo tiempo
como dice en Isaías 43, versos 18 y 19. Un tiempo nuevo para nuestra nación. Pero también dice en el nombre del Señor Jesucristo, como dice en el Salmo 91, que Colombia está bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente está segura. Yo creo en el nombre del Señor Jesucristo que hay un plan con nuestra nación y tú lo estás mostrando a la iglesia, es que intercedamos, oremos, clamemos, para que la niña de tus ojos, la luz de Sudamérica, nuevamente sea encendida en nuestra nación. Colombia es punta de lanza y testimonio para los países que han tratado, Señor, de entrar en nuestra nación, para la gente que ha tratado de entrar en nuestra nación a gobernar con ideas de muerte, comunismo, y también, Señor, para aprovecharse de la riqueza incalculable de nuestra nación. No lo vas a permitir, Señor. Por eso esta noche, en el nombre de Jesús, clamamos, Señor, mete tu mano y desbarata los planes del enemigo. Aunque haya razones para protestar, aunque haya razones para, Señor, hacer paro, no es la manera, no es la forma, no es lo que tú quieres, porque hay una manera adecuada que viene del cielo para establecer la bendición en nuestra nación. Amado Dios, entonces esta noche, creyendo la palabra de tu propósito, Señor, declaramos victoria sobre el enemigo, sobre toda potestad demoníaca sobre nuestra nación, sobre todo espíritu de división, contienda, desórdenes, sobre todo espíritu de vandalismo, sobre todo espíritu de maldad contra nuestro presidente, Señor, y aún los gobernantes de cada departamento, alcaldes, gobernadores. Clamamos para aquellos que están siendo instrumentos del enemigo retrocedan en el nombre de Jesús. Y para que ningún arma forjada contra nuestra patria prospere. Contra los policías, los que están haciendo lo correcto, cuidando y ayudando, Señor, para que el bien sea establecido en nuestra Colombia. Y aún, Señor, clamamos por aquellos que en su deseo y afán de gobernar con ideas de muerte están usando, Señor, a los jóvenes. Hoy declaramos que no lo podrán volver a hacer. Que, Señor, estos sindicalistas que han querido, Señor, parar la nación con sus ideas, con sus deseos de cada vez, Señor, querer tener más, querer, Señor, gobernar a su manera, hoy declaramos, Señor, que ellos serán tocados por el Espíritu Santo, que serán convencidos del pecado, juicio y justicia, que se les pedirá cuenta por sus acciones, que se les pedirá cuenta por lo que están haciendo bien y aún lo que están haciendo mal. Te rogamos entonces, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, amado Cordero de Dios, Espíritu Santo, Señor, levanta tu mano, levanta tu poderoso brazo y destruye toda sombra de maldad, todo brujo, hechicero, santero, todo agorero, chamán que haya venido del país vecino, en el nombre de Jesús. Tú no dejas pasar más a esos que vienen, Señor, con ideas de comunismo. Tú sabes cuáles son sus nombres y tú sabes que ellos están detrás de todo este desorden y están usando a alguien en Colombia para dañar a nuestra nación. Levántate poderosamente, Señor, porque se metieron con la niña de tus ojos, se metieron con lo que tú amas en Sudamérica, Colombia, una nación en la cual tú has puesto, Señor, tu mirada. Y esta tierra, Señor, ha sido escogida por ti para bendecir a las demás naciones de Sudamérica. Así que declaramos en el nombre de Jesús que la potestad tuya, la autoridad tuya, está sobre todo principado y sobre toda potestad. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que hay victoria sobre el enemigo. Hay victoria sobre todos los planes que el enemigo tiene contra Colombia. Y en el nombre de Jesús salen despavoridos de nuestra nación y de todos los rincones de la patria donde estén brujos, hechiceros, agoreros, santeros, chamanes. Y aún en el nombre de Jesús, todo espíritu de maldad que traten de dejar en nuestra nación, así como el Señor le dio orden a aquellos demonios que a través de esos cerdos entraran a esos cerdos y se fueran al mar, así hace el Señor esta noche con aquellos en el nombre de Jesús, demonios que han tratado de invadir a nuestra Colombia. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hay paz en nuestra nación, que hay vida abundante, que hay luz, que Colombia se levanta,
y sobre Colombia amanecerá la luz de Jehová, y sobre Colombia será vista la gloria de Dios. Y aunque el mundo sufra tinieblas, guerras y rumores de guerras, nuestra nación tendrá paz. Nuestra nación tendrá paz. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo lo declaramos. Y en el nombre de Jesús declaramos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nuestra declaratoria de fe es que el Señor es Dios de nuestra nación. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita Colombia, porque nuestra nación es de Jehová. En el nombre de Jesús lo declaramos. Señor, paséate entonces en todos los lugares de nuestra nación, departamentos, ciudades, calles, campos, veredas, ciudades. Señor, en el nombre de Jesús, todos los rincones de Colombia sean limpiados por tu presencia. Que el enemigo huya en el nombre de Jesús. Al sentir o al ver tu presencia, con profundo temor, inunde a aquellos que han estado provocando muerte, desolación, y aún en el nombre de Jesús, con profundo temor, temblor de Dios, convencimiento de pecado, juicio y justicia, inunde esas personas que han tratado de traer o exportar de su tierra, traer de su tierra, Señor, la maldad a nuestra nación. Que se vayan de Colombia aquellos que hacen daño, que salgan de Colombia todo demonio y toda maldad del enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y te damos honra, mi Señor. Bendecimos tu santo nombre, Espíritu Santo. Te damos gracias por este tiempo que vamos a tener de compartir palabras de vida que fortalecen nuestra fe. Te damos gracias porque tú nos das de nuevo sabiduría, entendimiento, conocimiento y revelación de tu propósito. Gracias por cada uno de los que están conectados. Señor, pon tu mano sobre ellos y aún limpia los lugares donde están. Señor, si ellos están pasando tratos, situaciones en sus finanzas, en su salud, toda situación adversa al propósito de Dios y que no viene de Dios, le echamos fuera de sus vidas. Pero declaramos que solo el plan de Dios con los que están conectados se cumplirá. Con mi vida, con mi hogar, con mi familia, con nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, damos gracias al Señor, porque la palabra del Señor dice en Éxodo 23, 25, serviremos al Señor y Él se encargará de la provisión y Él sacará de nosotros la enfermedad, echará fuera de nosotros la enfermedad. Así que, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Te damos gracias por el privilegio de haber sido escogidos para traer una palabra de bendición, para traer un propósito a los que están conectados y a los que se le enviará esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados del Señor, una vez más, bendiciones para cada uno de ustedes. Hay que amar nuestra nación. Amados, amemos nuestra Colombia. Amemos nuestra tierra, peleémosla en nombre de Jesús. El enemigo ha querido que nosotros nos demos por vencidos, mirando los errores, desde luego que los hay, de nuestros mandatarios, de los senadores y demás personas. Pero el propósito de Dios no es ese. Como iglesia debemos ver el propósito de Dios o el plan de Dios que está allí escondido. Y es que nosotros oremos, porque hace mucho tiempo el Señor escribió. Y es cierto que el Señor nos llama a hacer rogativas por nuestros mandatarios y hemos dejado de hacerlo. Y como lo hemos dejado de hacer, pues el enemigo ha aprovechado y ha traído otras cosas a nuestra nación. Y mire por qué le hablo de esto, porque así le sucedió a José. Yo le quiero hablar de ese propósito. Y el Señor me daba esto y los contactos. Me hablaba de los contactos. Y el Señor me decía que Él ha usado contactos para bendecirnos. Pero usted dice, pues el Señor usa ciertos contactos que a veces son difíciles de entender para llevarnos a nuestro destino. Los contactos que Dios usa son totalmente diferentes a los que usted necesita. A veces usted quiere contactos para que le den un nombramiento, lo coloquen en un lugar, en un puesto donde vaya a ganar cierta cantidad de dinero.
Y usted quiere ese tipo de contacto y usted clama a Dios por eso. Y a veces el Señor no usa ese tipo de contactos, sino otro tipo de contactos para llevarle un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual, pero para asignarle la bendición que trae ese crecimiento. Y mirando ese propósito de Dios, el Señor me hablaba acerca de lo que vivió José, desde el capítulo 39 hasta el capítulo 41, cómo el Señor trabajó en la vida de José y usó contactos que él, aunque no le gustaba, no quiso esos contactos, fueron instrumentos de Dios para colocarlo en la tierra de bendición. Es decir, que esos contactos lo llevaron a su destino. Amado, tal vez usted no se da cuenta que esto lo que Dios está haciendo es llevar a Colombia a un destino nuevo, un destino de bendición, un destino donde Colombia desde luego tendrá que ser limpiada por muchas cosas y limpiada por ciertos, quitado ciertos políticos de nuestra Colombia, pero es un propósito también, porque todo lo que el Señor está permitiendo es para que nosotros nos demos cuenta que tiene Dios, que va a ser Dios y quién está detrás de todo esto. No podremos orquestar la gente que hace la maldad. Pero hay algo que el Señor me revelaba, que si hay una meta donde tú vas a llegar. Hay una meta donde tú vas a llegar. Pero escúchame, esa meta fue establecida por el Señor. Cielo Morales, bendiciones. Doña Nubia, bendiciones. Qué bueno que estén conectados. Hay una meta que fue establecida para ti. Viene de Dios. Fue colocada por el Señor. Pero para llegar allá el Señor usa contactos que a uno no le gusta o a veces no los ve como propósito de Dios, pero este sí es un plan de Dios con ellos. Tiene Dios un plan con esas personas para llevarnos a ese destino. Y le quiero hablar entonces del capítulo 39 un poquito. Capítulo 39. El capítulo 37, del capítulo 37 de Génesis, el capítulo 39, el capítulo 40 y el capítulo 41 de Génesis. Allí encuentra usted la historia de José, desde cuando soñó los dos sueños que tuvo, acerca de los bojotes o los manojos que se erguían delante del manojo de él, y hablaba de sus hermanos. Pero sus hermanos fueron los primeros contactos que el Señor usó para sacar a José de su casa y colocarlo en una cisterna. Esos contactos, sus hermanos alguien dijo, ¿para qué hermanos como ese? Dios mío, pero eso fue el propósito de Dios. Los hermanos lo querían matar, hubo uno de ellos que dijo, no lo matemos, más bien cuando pasen los mercaderes, vamos a venderlos. Se lucraban, pero se deshacían de él, ya no lo volverían a ver. El contacto primero entonces fueron sus hermanos. Lo llevaron a una cisterna. Allí el Señor permitió que José estuviera por un tiempo, pero vino otros contactos que llevaron a José a otro lugar. En el momento apropiado, esos mismos hermanos que lo metieron en la cisterna, esos mismos los sacaron de la cisterna. ¿Qué le quiero decir con esto? Amado del Señor, escúcheme lo que le voy a decir de parte del Señor. Los que te hicieron la guerra en algún momento, esos mismos te van a ayudar a llegar a donde el Señor quiere colocarte. Tú no lo ves así, pero el Señor sí. Lo que pasa es que no tenemos el discernimiento, tal vez no alcanzamos a tener el discernimiento adecuado con el propósito que estamos viviendo o en el momento que estamos viviendo. Y tú lo tienes que entender y pedirle al Señor, Señor, dame discernimiento porque a veces yo no sé qué es esto. Antes de tomar una decisión, pregúntele a Dios si eso es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es bendecirte y a veces el enemigo lo voltea por otro lado, lo voltea de otra manera. Lo digo porque nosotros hemos vivido procesos aquí en este sector, en esta casa, donde nos hemos encontrado con ciertas situaciones de las personas que habitan aquí al lado, pero ellos han sido ayudadores de ese propósito de Dios. Ellos han sido ayudadores, le damos gracias a Dios por ellos. Pero tenemos que guardar nuestro corazón, porque si no lo entendemos salimos perjudicados, salimos emproblemados con la gente. Recuerde que Dios trabaja en áreas específicas, en aquellos a los cuales el Señor ha elegido, ha apartado, ha escogido para un plan, para un proyecto grande. Y yo le quiero decir a usted que está conectado,
Usted, en el nombre de Jesús, carga un plan de Dios y usted todavía no se ha dado cuenta. Desde que conoció al Señor Jesucristo, su familia, usted ya no son iguales. El enemigo se ha ensañado contra usted, pero es porque Dios tiene un plan con usted. Amado Henry, no le había saludado, bendiciones. Porque usted tiene algo de Dios muy grande que ya fue escrito y le espera ese destino, le espera ese lugar, le espera esa bendición. En Génesis 37 el Señor usó los contactos más cercanos a José para sacarle de la casa, para meterlo en una cisterna y venderlos a los mercaderes. Los primeros contactos a veces que son difíciles para nosotros en nuestra familia, nuestros hermanos, los más allegados, como que a veces no quieren que seamos cristianos, nos critican porque somos cristianos, porque nuestra fe es esto, pero sabes, es un propósito de Dios, ellos nos ayudan a orar un poco más. Si no fuera por ellos, si no fueran por los hermanos de José que Dios los usó, en el primer contacto, él no cumple el propósito, él no llega a Egipto, pero Dios los usó. Dios usó lo que había colocado en sus hermanos para meter a José en la cisterna y llevarlo después a venderlos a los mercaderes. Hasta ahí el primer contacto. El proceso de José de ver a sus hermanos cómo lo engañaron, de ver a sus hermanos cómo lo maltrataron, de ver a sus hermanos cómo lo aborrecieron por causa de un sueño que se iba a cumplir, un sueño que tenía un destino, pero así de esa manera Dios lo iba a hacer, con esos contactos. Dios quiere bendecirte, pero Dios usa contactos como por ejemplo los cuervos que le llevaron comida a Elías. Otro contacto que le dio el Señor a Elías fue la mujer que no tenía sino un poquito de harina y aceite y estaba pobre. Esos contactos son los que Dios usa, los menos impensables, lo que usted menos cree, pero que están destinados por Dios, lo que menos usted piensa, pero que están apartados por Dios para en su camino hacia su destino, al destino suyo, al destino nuestro, es el que Dios va a usar. Segundo contacto, hermano, los mercaderes. Los mercaderes fueron otros contactos que el Señor usó para llevar a José a su destino. Lo compraron, vieron que valía algo de dinero, valía algo mucho más que los que acostumbrados ellos llevaban a vender a Egipto. Los mercaderes pagaron por José. Los mercaderes también recibieron dinero por José, pero también eran los contactos que Dios usaba para llevar a José a Egipto. No fueron los hermanos que llevaron a José a Egipto. Esos fueron instrumentos, fueron los primeros contactos. El segundo contacto que llevaron a José a Egipto, donde José ni siquiera había estado. Pero era un propósito de Dios, era un plan de Dios, era un proyecto de Dios, era un pensamiento de Dios que lo llevó a cabo. Recuerde que en Jeremías 29:11 dice el Señor que tiene pensamientos de bien. Y Dios tenía un pensamiento y una decisión de hacer bien a José y a través de José con su familia en el nombre de Jesús. A veces no nos damos cuenta de ese plan de Dios, pero está ahí escrito, hermano. Usted tiene que escudriñar lo que está viviendo ahorita. Usted puede ser, y casi que le aseguro lo siguiente, hermano, en el nombre de Jesús. Es un propósito de Dios para un cambio, una transformación en algo de su vida. Dios usa personas que están alrededor de usted para algo que usted tiene que trabajar. A veces nosotros nos dejamos mover por las emociones, nos dejamos mover por el momento que estamos viviendo y resulta que ese momento y esa emoción no la controlamos y de pronto decimos una palabra, de pronto nos salimos de la ropa, como alguien dice, y causamos estragos con esa acción y con esas palabras. Pero Dios quiere trabajar en usted y en mí en esa situación. Lo hizo con José. José no puso resistencia, aunque le dolió todo esto, a las buenas o a las malas, tenía que llegar a Egipto, hermano. Y los hermanos fueron los primeros contactos, el segundo contacto, los mercaderes. El tercer contacto que habla allí es en Génesis 39, donde llega Potifar lo compra y lo lleva a su casa. Allí en su casa le hace mayordomo. Ve el potencial. Potifar dice que todo lo que José hacía, el Señor prosperaba la casa de Potifar. El Señor tenía cuidado de José. José ya no vistió las ropas de esclavo, sino sus ropas fueron diferentes.
Dice que Potifar no se preocupaba más por su casa, sino solo por la comida que llevaba a la casa, pero su casa estaba muy bien cuidada, tenía un buen capataz, un buen mayordomo, y José daba cuenta de su mayordomía delante de Potifar. Ese era el tercer contacto. Potifar fue instrumento de Dios para que José desarrollara su mayordomía en su casa. Allí José se entrenó para lo que venía. Él no sabía que siendo capataz de esa casa iba a poner por ejercicio y por obra lo que allí había aprendido, lo iba a poner por obra también en la nación de Egipto. Pero Potifar fue instrumento de Dios para que en ese nivel donde el Señor lo había colocado José fuese entrenado. ¿Se da cuenta? Que allí empezó José a desarrollar esa habilidad que no tuvo en la casa ni que se veía en la casa, sino allí el Señor le dio un talento y una habilidad especial y la desarrolló. Potifar fue el tercer contacto para ¿qué? Para hacer crecer espiritualmente y desde luego en esa área de finanzas y de mayordomía a José. Yo no sé usted, y vuelvo y le digo, si usted no se da cuenta que el Señor en este tiempo ha llevado a cambiarlo en ciertas circunstancias. Y lo que está viviendo en este tiempo y le ha ayudado a cambiar es precisamente eso, donde el Señor está usando un contacto o varios contactos para que usted sea transformado, pero también sea instrumento de Dios en esa área que usted está haciendo potencial. Se nos olvida, amado. Se nos olvida que el Señor nos ha dado talentos y esos talentos tenemos que multiplicarlos. Luz Marina, bendiciones en el nombre de Jesús. Si Dios te ha dado talento, no es para que estanques a la gente, es para que crezcan. Y Potifar fue un ayudador. Este egipcio fue un ayudador para José. ¿Te has convertido en un ayudador para los tuyos? ¿O estás estancando a los tuyos? ¿Estás estancando la obra de Dios? ¿Estás estancando tu crecimiento espiritual por necedad, porque no quieres avanzar, porque no te gusta? Los puntos de vista tuyos no son los que Dios quiere. Al contrario, Dios quiere que te deshagas de esos puntos de vista. No nos damos cuenta que cuando el Señor quiere trabajar en nuestra vida y usted no está tan dispuesto, se niega a eso, pero entonces comienza otro proceso de crecimiento, porque hay que dejar el orgullo, hay que dejar la altivez, hay que dejar la grosería, hay que dejar el mal comportamiento, hay que dejar esos pensamientos a un lado, para que las acciones y nuestra humildad florezca y el Señor nos lleve al siguiente nivel con el siguiente contacto. Y a veces no nos damos cuenta, no a veces, casi siempre. Mi hermano, si usted no tiene comunión con el Señor, usted no se da cuenta que lo que Dios le quiere mostrar es que el Espíritu Santo le quiere dar es más fuerte esos frutos, ponerlos por obra. Lo que le estoy dando es una revelación que Dios me dio hace poquito con esta palabra, porque iba a compartir otras cosas, pero el Señor me dijo, háblales de esto, porque detrás de todo esto estoy yo. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, o nos hemos dado cuenta, pero no estamos haciendo lo correcto. Y es que José en Egipto hizo lo correcto. José fue un buen administrador y Potifar le confió todos sus bienes a José. Y José hizo prosperar la casa de Potifar. Pero desde luego todo propósito, todo plan de Dios, el enemigo lo quiere estropear o estancar. Pero también ahí hay otro contacto. Y el contacto que llegó para que el plan siguiera o que el enemigo también tratara de estorbar el plan de Dios fue la mujer de Potifar, que sedujo a José o trató de seducirlo para que él se acostara con ella. José se mantuvo fiel al propósito de Dios. ¿Sabe? José no sabía que iba a ser muy bendecido en Egipto, pero se mantuvo fiel. Cuando usted se mantiene fiel al propósito de Dios, aunque ese contacto que llegó ahí en ese momento, que fue la mujer de Potifar, fue para tratar de estropear el plan de Dios, o que José cayera y que se devolviera, que no fluyera el Espíritu Santo, que no fluyera el Espíritu de Dios, que no creciera y que no avanzara en el siguiente nivel de crecimiento. El enemigo trajo eso también, se aprovechó de eso, porque aquella mujer tenía un espíritu de lujuria y quería atrapar a José, pero José supo delante de Dios también permanecer firme. En este tiempo nosotros debemos permanecer firmes, hermano. Muy pocos los cristianos que están permaneciendo firmes, muy pocos los cristianos que están yendo a la búsqueda de la presencia del Señor y clamando a Dios por sus vidas, por su hogar, por su familia, para que la nación cambie, no de acuerdo a lo que los demás dicen,
porque como decía, es mejor ser humilde que tener la razón, es mejor ser cordial y atento que tener la razón, aunque tus razones sean válidas. El Señor dice, sean humildes y mansos de corazón. José fue humilde y manso de corazón. Y José no cayó en la trampa de ese cuarto contacto, que fue la mujer de Potifar. ¿Sabe una cosa? Le quiero decir en el nombre del Señor Jesucristo, manténgase, que esos contactos, aunque a usted le parecen raros, pero es lo que Dios usa para llevarte a nivel de fe grande, un nivel de fe sobrenatural, pero un nivel de fe que te va a llevar a ser administrador de los recursos del cielo en la tierra en el nombre de Jesús. Pero tienes que mantenerte fiel, porque si tú no eres fiel a Dios, hermano, olvídate que Dios te va a dar a ti lo que Dios le dio a Salomón, porque algunos oran pidiéndole al Señor que le dé sabiduría, entendimiento, como se lo dio a Salomón, pero ¿tienes un buen corazón? ¿Tienes ese corazón que el Señor le dio a Salomón? Porque recuerda que Salomón era hijo ¿de quién? De David. Y David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al plan de Dios. Y Dios busca gente en este momento así, en este tiempo así, para asignarle buenas y grandes bendiciones. Ese corazón que tenía David lo tenía José. José cayó. José no peleó. José no maldijo a nadie. Tenía algo como parecido a Jesús. Jesús no maldijo, Jesús no peleó, Jesús no señaló, Jesús no criticó. José se mantuvo callado. José no se mantuvo, no fue a donde Potifar y pidió un ejército para ir en contra de sus hermanos cuando estuvo en la casa. No hizo eso, se mantuvo. El cuarto contacto ayudó a José a llevarlo a la cárcel. Uy, pero ese contacto es duro, ¿cierto? José no había hecho nada. José no cayó en la trampa del enemigo. Y por no haber caído en la trampa del enemigo, entonces fue difamado. Difamado por la mujer de Potifar, que le dijo a Potifar, este hombre abusó de mí, y cuando ustedes se fueron, yo estaba sola, él abusó de mí, mira las ropas. Claro, ella se quedó con las ropas de José porque José salió corriendo, José salió de ese lugar a prisa, no se quedó ahí, porque sabía que si caía, se quedaba ahí, iba a caer. Y José no quería caer. José tenía temor de Dios. Quiero decirle que en ese contacto y en esa dimensión o en ese nivel de fe, usted debe empezar a tener temor de Dios. Nosotros debemos tener temor de Dios en este tiempo de desagradar a Dios, de caer en la mentira, de caer en los brazos de Morfeo, de caer en los brazos del enemigo, de echarnos una canita al aire, porque usted puede quedar calvo en cualquier momento, hermano, si sigue echando canitas al aire. Cuarto contacto, entonces, la mujer de Potifar. Lo llevaron a la cárcel. En la cárcel, el Señor usó otro contacto de confianza, que le tuvo confianza a José, el carcelero. No era una cárcel común y corriente, fue una cárcel especial, donde estaba el panadero y el copero del rey, funcionarios del rey. No era una cárcel simplemente de hombres malos, asesinos, no, era una cárcel especial. El Señor tuvo cuidado de José, no lo llevó a una cárcel de asesinos, sino una cárcel donde había funcionarios del rey, en una cárcel donde realmente no se trataban a todos igual, como una cárcel común y corriente, donde habían asesinos, ladrones. No, aquí había un hombre que Dios lo llevó allá. El Señor tuvo cuidado de él. El Señor tuvo cuidado de él. Y tendrá cuidado de ti cada vez que tengas algún tropiezo. Tendrá cuidado de nosotros cada vez que tengamos algún proceso, alguna situación. El Señor no permitirá que nos lleven a una cárcel donde vayamos a padecer. Por eso tu problema es temporal, tu situación es temporal, te lo quiero decir en el nombre de Jesús. Esto que estamos viendo es temporal. Uy, pero ya llevamos como 10 días. Sí, hermano, tranquilo, que esto es temporal, esto va a pasar. Si oramos y clamamos al Señor, permanecemos, no renegamos, no nos quejamos, lo que usted vive es temporal. Si oramos por nuestra nación, clamamos y ayunamos por nuestra nación, lo que nuestra nación vive es temporal, porque el plan que tiene el Señor es grande, el propósito que Dios tiene con Colombia es grande. Entonces quiero decirle a usted que eso es temporal. Todos los procesos nos conducen a el lugar de nuestra bendición, pero nos llevan a un ascenso y un crecimiento. Un ascenso y un crecimiento, hermano, de nuestra estatura como hijos de Dios.
crecimiento en lo espiritual, crecimiento en el carácter, crecimiento en responsabilidades, crecimiento en las palabras, crecimiento en las acciones. Ya no nos quejamos, sabemos soportarlas. Aunque tengamos situaciones, nosotros nos apartamos y oramos al Señor y Él nos ayuda a soportar esas situaciones que vienen para formarnos. José fue llevado a la cárcel. El contacto que tuvo el Señor allí, en la cárcel, el carcelero le dio el aval a José para que le ayudara en la cárcel. De modo que José era el que atendía a los presos que estaban allí. Él servía la comida, él servía el desayuno, él visitaba al uno, él visitaba al otro, les llevaba la comida. José fue instrumento de Dios allí en la cárcel, pero es que el Señor le permitió ser eso, instrumento de Dios en un lugar donde estaba preso, pero tenía ciertas libertades allí. Tenía ciertas libertades y esas libertades llevaron a José a conocer dos contactos más, al panadero y al copero del rey. Pero para conocer esos contactos que el Señor tenía para José en la cárcel, que iban a promoverlo al siguiente nivel, José tenía que atender muy bien a los que estaban presos. José no hizo las cosas de mala gana. La palabra del Señor dice en Colosenses 3:23 que todo lo que hagamos sea como para el Señor, no para hombres, porque de Dios viene nuestra recompensa. Yo no sé, vuelvo y le digo en qué situación usted esté, pero todo lo que haga, hágalo como para el Señor. Porque es lo que Dios le agrada a usted. Dios le agrada a su corazón. Y atrae su bendición. Y crece en esa dirección. Si usted está lleno de maldad o lleno de falta de perdón o su corazón está muy cargado, por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados que yo os haré descansar. Entonces tenemos que ir delante de Dios para que podamos ver que eso fue un plan orquestado por Dios, pero que el enemigo ha querido destruirlo y usted no lo ve como Dios lo ve, pero lo ve como el enemigo lo ve porque usted lo ve de la manera natural, no de la forma espiritual que el Señor le quiere mostrar. Y José se mantuvo callado, José hizo las cosas allí, atendió bien al panadero, atendió bien al copero, fue un buen siervo que se ganó la confianza del carcelero y el Señor dice la palabra en el Génesis 39 que el Señor estaba con José. Y en el capítulo 41, allí el Señor interpreta los sueños del panadero y del copero. Dos contactos que siguieron al nivel de crecimiento o llevaron un crecimiento a José en su área espiritual y demás áreas. Entonces llevamos 5 o 6 contactos con el panadero y el copero. José descifró los sueños que tuvieron el panadero y el copero. Le dijo, uno de ustedes, el panadero va a morir, el faraón lo va a llamar y tal día lo van a matar, va a morir ahorcado, pero el copero va a ser restituido en su puesto. Y ustedes pueden encontrar allí eso en el Génesis 41, Génesis 40, donde José interpreta los sueños del copero y el panadero. Y desde luego, pasado un tiempo, el panadero es sacado de la cárcel, pero ahorcado. Y el copero es llevado delante del rey nuevamente y restituido o puesto nuevamente en el lugar que tenía antes, que era el que captaba el vino del rey para ver si había algún veneno. El copero fue puesto en el lugar cerca al rey, nuevamente en su puesto. Pues yo le digo esto en el nombre de Jesús, escuche la palabra que le voy a decir de parte del Señor, que viene de Dios en este momento y lo escucho. Todos los que lo difamaron a usted, todos los que hicieron la guerra contra usted, fueron contactos de Dios para llevarlo a un nivel nuevo. Pero tranquilos que de ellos se va a ocupar el Señor. Tranquilos que de ellos se ocupará el Señor. Esas situaciones que provocaron en su vida, caídas, situaciones, tranquilo, no se preocupe. Usted solamente, como dice en Isaías capítulo 61 y 2, levántese, que el Señor va a resplandecer en usted. Y aunque en el mundo o los del mundo hayan tratado de traer tinieblas sobre su vida, sobre usted amanecerá Jehová y sobre usted será vista la gloria de Dios. ¿Estás escuchando el plan de Dios esta noche? Mira los contactos que el Señor te ha puesto delante de ti esta noche. ¿Cuántos contactos tienes tú? Esos contactos que tú no te gustan,
son los instrumentos de Dios para llevarte a un nivel de fe grande, para desarrollar cierta área en tu vida. Y es que tú no te puedes esconder de esos contactos. José no se pudo esconder de ellos. Nosotros estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicciones por esos que aparentemente nos hacen la guerra, pero son ayudadores del propósito de Dios. Ellos son instrumentos de Dios para bendecir a la manera de Dios tu vida. A la manera de Dios tu vida. De pronto no te das cuenta y no lo estás viendo de esa manera y lo ves como obstáculo. No, no lo es. Ellos son instrumentos de Dios para llegar a tu destino. El sumo sacerdote, maestro de la ley, los fariseos, los saduceos, los soldados, algunos que le entregaron el dinero a Judas, fueron instrumentos de Dios para que Judas cumpliera lo que el Señor dijo que lo iba a entregar. Y Judas se cumplió el propósito de Dios, donde lo entregó con un beso y lo llevaron delante de Poncio Pilato. Antes de eso, a Jesús, desde luego, lo escarnecieron con el látigo romano. Pero ahí en esa situación, ese contacto Dios lo usó para que Jesús llegara al destino de la cruz y fuese crucificado y después bajar a los infiernos y al Hades y tomar las llaves del Hades y del infierno y resucitar. El Padre lo resucitó al tercer día. Ese contacto fue para Jesús difícil, porque era un discípulo, porque estuvo con él 3 años. Pero, amado, fue el instrumento de Dios para llegar al destino de Jesús. Pues bien, yo quiero decirle que lo que usted está viviendo es un instrumento de Dios para llegar al destino que Dios tiene para usted. Acéptelo. No lo ves así, pero alguien dijo, toca verlo a la manera de Dios. El copero, el contacto de Dios para José. José le interpretó los sueños al copero y sucedió así. Y allí en el capítulo 40, cuando interpreta el sueño, le dice José al copero, no te olvides de mí, no te olvides de lo que de este siervo en la cárcel, ¿cierto? No te olvides de los que padecen por causa del Señor, no te olvides de los que estamos en el ministerio, no te olvides del propósito que Dios tiene con nosotros. Necesitamos oración, necesitamos apoyo. A veces la gente se le olvida eso. Y hoy el Señor se lo está recordando. Bienvenido, mi hermano y apóstol. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Mi hermana Miriam está conectada también esta noche. Bendiciones, amada. Adolfo está con nosotros, el apóstol Adolfo también está con nosotros esta noche. Está viéndolo allí. Mira que los contactos que a ti no te gustan son los contactos perfectos de Dios para bendecir tu vida. Al copero se le olvidó. ¿Cuánto tiempo? Se le olvidó el copero para que hablara de José. Pero es que Dios tenía un plan. No había sido todavía informado del sueño que el faraón había tenido. El copero después escuchó el sueño que el faraón tenía y por allá, bien adentro, en algún momento, él recordó, en la cárcel había alguien que me interpretó los sueños y lo que él dijo sucedió. Sucedió que el panadero fue muerto, fue ahorcado y yo fui puesto en el lugar de honra nuevamente. El copero recordó ese sueño o esa interpretación y recomendó a José para que viniera y le interpretara el sueño a Faraón. Los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas. Los sueños que tuvo el Faraón de que 12 vacas flacas se comían 12 vacas gordas. Sueños que inquietaron, las 2 veces soñó esto, que inquietaron al Faraón. Y había alguien que podía sacarlo de esa situación, de esa congoja, de ese pensamiento y también de esa tristeza que produjo su sueño. El Faraón no sabía que esos sueños tenían que ver con la pobreza que venía, o la escasez, o los tiempos de escasez que venían para la nación de Egipto. Y alguien tenía el contacto para decirle que se podía salir de esa situación, o cuando viniera esa situación, ser un ayudador en lugar de un estorbo.
o un obstáculo. Amado del Señor, despierte. Somos instrumentos de Dios para nuestra nación. Somos instrumentos de Dios. Por favor, reaccionemos. No nos durmamos. El copero estaba por allá, dormido, cuando recordó que en la cárcel había alguien que había interpretado su sueño, pero a él se le había olvidado lo que José le había dicho. Nosotros a veces se nos olvida lo que el Señor nos dice, y en estos tiempos el Señor nos está recordando que está necesitando obreros, que está necesitando guerreros, que está necesitando valientes y esforzados. ¿Por qué nos estamos escondiendo y se nos olvida que fuimos preparados para estos tiempos, hombre? El Señor nos preparó para estos tiempos. Y nosotros somos el contacto de Dios en esta tierra para traer su gloria, para establecer una palabra, para amar esta nación. Nos duele nos debe doler la nación, nos debe doler lo que está pasando entre nosotros. Somos contacto de Dios en esta tierra. Allí en la cárcel había un hombre que era el contacto que iba a llegar al faraón para definitivamente acabar con esa situación o para ayudar en esa situación. El contacto que Dios usó para llegar al faraón fue el copero. El copero que se le olvidó. Hay gente que a veces es agradecida y hay gente que no es tan agradecida, que sabe que lo que el Señor le dio es un propósito para bendecir a otros. El copero se le olvidó que alguien en la cárcel lo había bendecido con un sueño. Pero llegó el momento donde el Señor se lo recordó porque la misma situación ameritaba para eso. Y lo que estamos viviendo es una situación de Dios que amerita que tú y yo salgamos, establezcamos, intercedamos, clamemos al Señor. Y desde luego seamos el contacto de Dios para traer la presencia de Dios, para clamar para que el Señor haga o tenga una intervención divina en nuestra nación. Seguimos aquí porque el tema está poderoso en el nombre de Jesús. Esto viene de Dios para nosotros. Esto viene con una unción y revelación del Espíritu Santo tremendo. Amado del Señor, el copero como instrumento de Dios allí, en la nación de Israel, en la nación de Egipto, ¿qué hizo? Pues le dijo al faraón en el capítulo 41, José es llevado delante del rey de Egipto, o el faraón. Por ese contacto que habló delante del Señor, o delante del rey de Egipto, trajeron a José. Ese contacto es el que Dios va a usar en momentos clave para que a ti entonces te promuevan en ese lugar de trabajo, en ese proyecto, en ese plan, o es el contacto que Dios quiere usar para abrir esa puerta, para que tú accedas a la bendición, para que tú avances, para que no te estanques, porque el plan de Dios tenía que seguir. Y el plan de Dios nadie lo puede parar. Nadie puede parar el proyecto de Dios para Colombia, ni siquiera el diablo, hermano, porque el diablo, el Señor si quiere le da autorización, pero si Dios no quiere, no. Y él hasta un momento le puede permitir, pero de ahí para allá no, porque el Señor tiene la autoridad, no puede dejarlo avanzar, ni lo va a dejar avanzar sobre nuestra nación. Así es que decretamos en el nombre de Jesús que cesan las manifestaciones, cesan los vandalismos, cesan los paros, cesan también toda artimaña del enemigo y retroceden, porque el Señor no lo va a permitir más en el nombre de Jesús. Al igual que este virus también, retrocede en el nombre de Jesús. El Señor sabe hasta dónde lo puede permitir y hasta cuándo le va a dar ese tiempo a nuestra nación o al virus o a lo que esté sucediendo para que también la iglesia se levante y ore. Pues ese contacto fue el que el Señor usó para sacar entonces a José de Egipto, de la cárcel de Egipto, y llevarlo delante del faraón. ¿Me estás entendiendo el propósito de Dios, amado? Escúchame, esto viene del cielo, viene de Dios, porque tenemos que despertar. Son contactos tremendos, no son contactos que tenían unas influencias de dinero y posición, no, ellos no, pero fueron instrumentos de Dios, son los contactos que Dios usa para llegar a alguien a su destino, llevarlo al destino del plan de Dios o la tierra de bendición. Llegó José a Egipto, el último contacto de todos, que Dios iba a usar
para colocar a José en la posición de bendición, de hombre de bendición, en la tierra que el Señor escogió, porque iba a ser el contacto para traer al pueblo de Dios a Egipto y llevarlo a la tierra de Gosén, donde prosperó abundantemente. Amado, mira, entonces el faraón expone su sueño, expone los sueños que le inquietaron, que le afligieron, y José lo interpreta y le dice qué va a pasar con esas vacas flacas, esas vacas gordas. Y dice qué va a pasar con Egipto, y la interpretación de esos sueños era que Egipto iba a vivir una temporada, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le dice José, en la interpretación del sueño que Faraón tuvo en ese capítulo 41, y le dice cómo podía ser el Faraón y la nación de Egipto cuando llegara el tiempo de escasez y desde luego no tuviera vacas flacas, sino que se mantuviera bendecido, prosperado y en victoria. José le da las instrucciones al rey de Egipto o al faraón, y el contacto que Dios coloca ahí, que fue el faraón, le dice a José: si usted tiene la clave para que nosotros salgamos de esto, y Dios lo trajo aquí como contacto para la nación de Israel, de la nación de Egipto, entonces usted es el indicado para que nosotros no pasemos hambre ni situaciones difíciles, de tal manera que lo que en el tercer contacto, que fue la casa de Potifar, el entrenamiento que el Señor usó allí, colocó en José, ese tercer contacto lo capacitó, lo ayudó, lo bendijo, confió en él. Eso mismo estaba haciendo el faraón. Esa capacitación de José en la casa de Potifar le sirvió entonces para toda la nación de Egipto. Mira que esos contactos terminan siendo de bendición y no los entendemos. Alguien que lo había comprado como esclavo le dio la oportunidad de caminar libre en la casa de él y de administrar bien la casa para que pudiera prosperar, para que pudiera ser bendecido. Y cuando llegara a Egipto, esa capacidad la pusiera en práctica. Y no nos damos cuenta que ese es el plan de Dios. Amado, contactos que para usted no los entiende, no entiende el plan, no entiende a Dios, pero no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo. Obedezca a Dios, obedezcamos a Dios. Y le aseguro que Dios nos llevará a nuestro destino. Estaremos más seguros allá que peleando ahí, y que también trayendo más calamidad a nuestra vida si seguimos insistiendo en la queja, en la queja, en la queja. José no se quejó, salió de la cárcel, es más, no salió como las mismas vestiduras en la cárcel, fue cambiado porque iba delante del faraón, debía estar bien presentable, le pusieron ropas buenas, ropas nuevas, y cuando el faraón escuchó que ese contacto que Dios había enviado para bendecir la nación de Egipto, pero era con un propósito para bendecir a la nación de Israel, porque el plan de Dios estaba oculto allí, pero era lo que Dios quería. Faraón le da el lugar entonces a José que administre toda la nación de Egipto. Y se cumple el plan de Dios en José. Desde el comienzo de Génesis 37 a Génesis 41 estaba establecido un plan. Desde antes, mucho antes. En José, Dios le había colocado, el Señor había colocado en José un destino. Se iba a cumplir. En usted el Señor colocó un destino, se va a cumplir. Pero tienes que pasar por diferentes situaciones. ¿Será la manera en que Dios te lleve al plan o al destino de tu bendición o el destino del plan de Dios? Todo está incluido. Va a usar contactos que a ti no te gustan. Te van a quedar mal, te van a criticar, te van a murmurar, te van a hacer la guerra. No todos serán buenos, hermano. En la casa de Potifar, de pronto José se encontró algunos que charló, fueron buenos amigos, buenos panas, como dicen por ahí. Pero hubo una que le hizo la guerra. Dentro de todo este proceso de Dios, de llevarte al destino que Dios estableció para tu vida, no todos serán buenos. Pero los contactos principales son los que el Señor usará y ellos te harán la guerra. El enemigo tratará de usarlos en contra tuya para que tú no avances, pero Dios los usará a favor tuyo para que tú desarrolles la capacidad de liderazgo, desarrolles la capacidad o desarrolles aquello que el Señor te colocó de administrador, ¿cierto? Otro potencial que tienes ahí. Porque muchos de nosotros tenemos potenciales, pero la única forma de sacar eso que tenemos es con esos contactos que Dios nos da. Esos contactos que
que aparentemente son malos. Y tú a veces, y algunos dicen, vamos a reprender al diablo, y resulta que Dios está ahí en esa situación. Sí, el diablo los quiere usar en contra tuya, pero Dios los quiere y los usa a favor tuyo, de esa manera. Como usó a la mujer de Potifar, como usó a los hermanos, como usó a Potifar, como usó a los mercaderes, como usó al carcelero, como usó al panadero y al copero, como usó ahora también al rey de Egipto. Y el rey de Egipto no trató como los demás hermanos, como los demás de ese escalón hacia abajo trataron a José. No, lo trató como Dios quiso. Porque quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, y esta es la parte final, es que la recompensa de todo ese trato y ese trabajo y esa formación y la recompensa de haber soportado esos contactos en el momento en que Dios te promueve ya para el final de tu destino, vas a disfrutar tu bendición. Vas a disfrutar y vas a tener un buen testimonio. Vas a ver que el Señor, cuando miras hacia abajo y miras el proceso y los contactos que Dios usó para llegar a tu destino, vas a darle la gloria y la honra al Señor. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a prosperar. Mira, un testimonio como ese, porque después llegaron los hermanos de José a Egipto y él le dio testimonio de todo el proceso que pasó. Y aunque él usó una trama para que ellos llegaran allí, al fin y al cabo se cumplió y era que toda la familia, las 12 tribus, el papá y desde luego toda la familia de José entraran a Egipto y el Señor les permitiera pasar esa hambre que iba a venir sobre todas las naciones. Pues bien, todo esto es un propósito de Dios y un plan de Dios que Dios está usando personas, situaciones, aún los brujos, ellos no saben, pero los brujos son instrumentos de Dios para que la iglesia sea activada en este tiempo. Sea una iglesia fuerte, una iglesia intercesora, una iglesia que clama, una iglesia que busca la presencia del Señor. Y ese es el plan de Dios para con nosotros y a través de nosotros. El Señor nos está usando de contacto para traer un avivamiento en este tiempo. Porque los que creemos al Señor, estas cosas nos ayudan a bien. Y el plan de Dios es que cuando nosotros entendamos que nos ayuda bien, pues veamos que en todo esto está el Señor. ¿Para qué? Para llevarnos al destino que Dios estableció para nuestra nación, para la iglesia, para nuestra familia, aún los que Dios sabe y ha elegido para ser portadores y administradores de los recursos de Dios en esta tierra. ¿Ves por qué tenemos que confiar más en el Señor que en nuestra fuerza? ¿Ves por qué tenemos que confiar más en el Señor y en su palabra y en su Santo Espíritu que en nuestra capacidad o nuestra incapacidad de entender el plan de Dios? Porque todo lo vemos con nuestros ojos, pero no lo vemos con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cómo ve Dios a todo esto? Con buenos ojos. ¿Sabe cómo ve Dios? ¿Cómo vio Jesús o vio el Padre a José desde el primer momento que salió de la casa hasta el momento en que lo colocó en Egipto? Lo vio, hermano, como dispuesto para el propósito de Dios. Lo vio en el plan de Dios, lo vio en el proyecto de Dios, lo vio en el camino de Dios, le vio el corazón, le asignó más, trabajó más en él hasta llegarlo al momento oportuno de colocarlo en el lugar de su destino. Cuando estés listo, cuando estés lista, el Señor te colocará en el lugar de tu destino. Por eso sigue orando y no seas estorbo para el plan de Dios. Al contrario, hermano, al contrario, más bien sea un instrumento y un ayudador para que los contactos que el Señor te haya dado o que tú no ves como un propósito, como un plan de Dios, te lleven al destino que Dios estableció para tu vida. Esto viene de Dios por causa de lo que va a hacer en ti. Los que están conectados y recibieron esta palabra desde Génesis 37 al capítulo 41, 42, hermano, Dios tiene un plan con usted y va a usar contactos que no todos serán buenos, que algunos serán difíciles de soportar, pero cuando llegue ese momento usted calle la boca, cierre boca y ore. Clame a Dios y pídele al Señor que le soporte esta prueba para que usted avance y llegue al destino que Dios estableció para usted. Recuerde eso. Los contactos que Dios usa para llegar a su destino son contactos que Dios tiene planeado. El Señor usó a Lot para que
Abraham avanzara. Y es difícil, ¿no? Porque era su sobrino. Pero el Señor dijo, suéltalo, déjalo ir. Porque ese contacto hasta ahí sirvió. Ahora viene la tierra prometida. Esa tierra que tú ves, que no es la misma que aparentemente ve Lot, pero es la tierra de la cual yo te daré a ti y toda la descendencia. Y hasta donde lleguen tus ojos, hasta allá serás propietario de esa tierra. Eso es palabra que el Señor te da esta noche. Tus ojos deben empezar a ver la área o la parte espiritual, que aunque no se ve nada y parece desierto, ahí está su bendición. Ahí está su bendición. Y recuerde que el desierto es el lugar de trato para nosotros crecer. El desierto fue el lugar donde Jesús desarrolló más del Señor, más del Espíritu Santo, porque tenía que ser tratado en el desierto o tentado por Satanás. Amado del Señor, este es el propósito de Dios con usted y con nosotros. Increíble, ¿cierto? Que Dios use esos contactos para llevar a un hombre con un tremendo potencial que no se veía en la casa, pero si no lo saca de la casa, entonces no sirve como contacto para la nación de Israel y llevarla a Egipto y no pasar el hambre que iba a pasar, que iba a venir en toda la tierra. Entonces, amado del Señor, sea un buen contacto para que otros lleguen a los pies del Señor. Sea un buen contacto para que otros sean sanados, como esta noche lo vamos a declarar. Los enfermos de coronavirus serán sanados en el nombre de Jesús esta noche. Su contacto o el contacto de Dios en usted es la oración, el clamor, es la intercesión, hermano. Es su corazón. El Señor anda buscando a uno que tenga un buen corazón, como el Señor dijo de David, para depositar en él todo lo que necesitamos o lo que necesita los que están alrededor de nosotros, aún los enfermos. Y de esa manera la gente sea bendecida a través de ese contacto en esta tierra que somos nosotros. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás recibiendo esta palabra del Señor? Yo le doy la gloria al Señor, porque el Señor tiene un propósito. Y oramos esta noche por la hija de Diana Marcela Mejía. Dianita, bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús para que el Señor tome el control de toda enfermedad y de todo dolor en el cuerpo, temperatura, aflicción que esté viviendo tu niña en este momento, y decretamos libre y sana por la oración, por el clamor y desde luego por las llagas de Jesús. Declaramos que tu niña recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Mi hermano, si usted recibió esta palabra y ha recibido también esta palabra profética del Señor, recuerde no desechar los contactos que tiene a su alrededor. Algunos de ellos serán unos cuervos, hermano, pero le traerán alimento. Tal vez algunos de ellos serán unos filisteos, pero recuerde que también el Señor, a través de ellos, tiene un propósito. Y si hay un gigante entre ellos, será usted como un David. Es el contacto para liberar a la nación, o es el contacto que Dios le dio o lo colocó en ese lugar para liberar la cuadra de ese enemigo a través de la oración. De pronto el Señor colocó en contacto al lado suyo, que puede ser, digamos, el escudero, un escudero como lo fue también Silas para Pablo. Entonces cuide ese contacto, hermano, cuide ese contacto que Dios le dio y ayúdelo y bendígalo. Y no se le olvide que ese siervo que está ahí al lado suyo es de bendición para usted. Cuídelo también. Yo no sé qué contactos tiene usted con su familia. Puede ser su hermano, su hermana, que de pronto no lo quiere de mucho. Ore por ellos, pero no haga guerra contra ellos. Recuerde que es un contacto para desarrollar más del Espíritu Santo en su vida. Le he entregado esta palabra por causa del Señor, que Él me dijo esta noche hace poquito, bueno, antes de transmitir, que Él tenía esta palabra para los hombres y mujeres que están pasando procesos, sobre todo para nuestra nación. Los que están detrás de todo esto son los contactos que Dios está usando para que la iglesia se levante. Brujos, chamanes y todas estas cosas, los que están haciendo rebeldía, aún los indígenas, todo esto son contactos para que nosotros oremos.
y subamos el nivel de fe para nuestra nación, para nuestra Colombia, y desarrollemos el carácter que viene por el Espíritu Santo de Dios. Entonces no desechemos todo esto, ni maldigamos, porque no fuimos llamados a maldecir, fuimos llamados a bendecir. José no maldijo ninguno de los contactos, ni siquiera a sus hermanos y tampoco a su padre, que de pronto no lo buscó y se confió de que de verdad los hermanos que le habían dicho que su hijo estaba muerto, y fue lo que él confió en sus hermanos, en la palabra de ellos, mas no buscó a José. Así no te busquen, hermano, así no te quieran, pero el que te quiere, el que te ama, el que te escogió, siempre va a tener cuidado de ti y va a estar en todo lugar ayudándote en todo proceso. Bendiciones para todos los que se conectaron esta noche, en el nombre de Jesús. Permítame, vamos a orar esta noche por mi hermano Odulio Tolosa. Es mi hermano, también está enfermo. Yo quiero que él esté mejor. Hice el contacto para delante del Señor, clamar por mis hermanos. Este siervo, ayúdeme a orar también. Por Néstor Ferro, sobrino de la señora Esperanza, que está en el norte, el Hospital del Norte, está en cuidados intensivos también por el COVID-19. Desde luego oramos por Lady, que está conectada esta noche, por toda su familia, su esposo y su niña también. El Señor tenga cuidado de ellos también, y de don Santiago Picón, que ya está en casa. Yo quiero también orar esta noche en el nombre del Señor Jesucristo por mi hermana Ana Lucía en España, que está en una situación, los riñones han estado molestando, ha habido dolor allí, y esta noche declaramos sanidad en el nombre del Señor Jesucristo para ella, y desde luego para todos los que, toda su familia. Y quiero orar por usted esta noche también en el nombre de Jesús, para que el plan de Dios en usted se cumpla, y se cumpla con un propósito, que usted dé testimonio del Señor. Dé testimonio del Señor, amado. Ese es el deseo de Dios. El testimonio de José fue tremendo, y él pudo decir, el Señor hizo contactos desde el faraón hacia abajo para que yo llegara a mi destino, pero ser instrumento de Dios para que el destino de Israel también fuese de bendición. Le digo una vez más, usted en el nombre de Jesús es un contacto para otros, para que usted sirva de bendición, para que usted sea proveedor de bendiciones, hermano, para que usted ayude a uno más, para que usted le extienda la mano a alguien, para que a través de su oración la luz del Señor alumbre los ojos del entendimiento a otros. Pero también usted es un instrumento de Dios, un contacto del reino en esta tierra, en el sector donde usted vive, para nuestra nación. Así es que en el nombre de Jesús también levante oración por Colombia esta noche. Vamos a orar para cerrar este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias, Dios. Muchísimas gracias. La gloria y la honra es para usted. Tremendo lo que tú nos hablaste esta noche. En Génesis 37, desde ese capítulo hasta el capítulo 41, 42, nos hablabas de tremendo lo que permitiste que viviera José y las personas que usaste como contacto para bendecir su vida. Nosotros no lo habíamos visto así. Algunos que están pasando tremendas pruebas no ven que las personas han sido instrumentos de Dios para un crecimiento, para un avance y desde luego para desarrollar lo que el Espíritu Santo coloca en nosotros una vez hayamos recibido a Jesús y Él haya entrado en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Señor, necesitamos ser más sabios, entendidos de cuál es el plan que tú tienes con nosotros, pero también sabios, entendidos, y pedirte discernimiento y aún sabiduría para conocer también quiénes somos nosotros, qué debemos hacer en el momento específico con los que tú has enviado para elevar nuestro nivel de fe, nivel de crecimiento, como contactos para desarrollar la voluntad tuya en nosotros. Señor, bendice a los que están conectados y los que han recibido esta palabra y los que desde luego la recibirán al compartir esta palabra también con ellos. Amado Dios, esta noche queremos darte la gloria y la honra, porque sabemos que somos tu contacto en esta tierra para traer una oración, un clamor, un avivamiento y desde luego un mover espiritual. Por eso en el nombre de Jesús, en esa misma dirección declaramos, Señor, que la palabra viva y eficaz mora en nuestra boca, en nuestro corazón mora, y desde luego Señor, la decimos Señor, la proclamamos con el propósito de que
siendo contactos tuyos, el reino de los cielos se acerca, como Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O como dijo Juan, Señor, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la maldad? Y Él los bautizó, Señor. Queremos entonces en el nombre de Jesús darte la gloria y la honra por lo que estás haciendo, por lo que haces y lo que harás. Y bendecir las personas que nos han, Señor, que se han acercado a nosotros, que aparentemente es una manera mala, una manera dañina, pero tienes un plan con nosotros o a través de ellos con nosotros. Los bendecimos. Bendecimos a los que nos han hecho la guerra. Bendecimos a los que nos han hablado, criticado, murmurado de nosotros. Bendecimos a los que tú usaste como contacto para desarrollar el ministerio, para ser portadores de bendición, para ser administradores de tus recursos, para ser también hombres y mujeres de fe, Señor, que no se rinden frente a las acechanzas y las estrategias del enemigo. Mira, Dios, cuántos enfermos entonces hay en nuestra nación. Mira, Señor, entonces cuánta necesidad tenemos nosotros de ser transformados por la palabra y el propósito que tú traes a través de ella. Por eso en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y bendecimos tu santo nombre. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que sane los enfermos. Odulio Tolosa, Néstor Ferro, Lady, Señor, y los demás que están conectados, aún mi hermana, Señor, Ana Lucía, aún, Señor, Rocío, también su hermana, allá en la vereda Honduras. Por favor, pon tus manos sobre ellos. Y desde luego nuestra nación, restáurala, bendícela, límpiala de toda maldad en el nombre de Jesús. Y esos contactos que usaste para que nosotros, como siervos tuyos, pero también como herederos del reino y de la provisión del cielo para nuestra tierra, también despertemos y levantemos esa voz, y Señor, y declaremos victoria sobre el enemigo en nuestra nación. Hay libertad para nuestra tierra, hay sanidad para nuestra tierra, hay perdón, liberación para nuestra tierra. Y para los que estuvieron esta noche conectados en el propósito de Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Y tú seguirás siendo fiel hasta, Señor, el día que tú quieras. Porque, Señor, es la decisión tuya que tienes. Es la decisión, es tu voluntad para con nosotros. Gracias, mi Dios amado. Muchísimas gracias. Padre, un último favor esta noche. Por favor, extiende tus alas y pasa tus manos sobre los que están en cuidados intensivos, en los diferentes hospitales, unidades de cuidados intensivos, clínicas, lugares de confinamiento de nuestra ciudad y de toda nuestra nación. Amado Dios, nos duele que una persona muera y no tenga la oportunidad de arrepentirse. Hoy clamamos en el nombre de Jesús. Te pedimos por ellos. Dale la oportunidad, una nueva oportunidad para salir de esa situación y desde luego de arrepentirse y de volver sus ojos al autor y consumador de su fe. Señor, te lo pedimos. Y yo creo que tu palabra dice en Juan 15:7, que si permanecemos en ti, tus palabras permanecen, nosotros podemos pedir y tú nos darás lo que hemos pedido. Y hemos pedido esta noche de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito. Lo que tú has dicho lo hemos hecho, lo que tú has colocado en nuestro corazón lo hemos dado. Por eso creemos que hay una respuesta del cielo en esta y cada una de las situaciones que vivimos. Gracias por habernos escuchado y gracias por habernos dado la oportunidad de entregar lo que nos has dado y desde luego de bendecir a los que, Señor, están allí detrás de esta pantalla recibiendo esta señal y esta palabra. La gloria y la honra es para usted. Te bendecimos. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el denuedo, la sabiduría, el entendimiento, la revelación en el nombre de Jesús que tú has enviado para este tiempo y desde luego para bendecir nuestra vida. Bendecimos la vida de Daisy, amado, en el nombre de Jesús, la vida del apóstol que se conectó esta noche, de Emanuel Acuña Rodríguez, de mi hermana Melba y demás hermanos de nuestra congregación. Le bendecimos y le damos gracias, Señor, por cada uno de ellos. Declaramos que ningún arma forjada contra ellos prosperará. En el nombre de Jesús declaramos también que la fuente de bendición que es el Espíritu Santo les llenará y les seguirá llenando de más y más avivamiento, y que el propósito de Dios sea que escuchemos la voz de Dios en todo momento, en todo lugar y a través de esos contactos que son difíciles de soportar, pero que están dentro del plan de Dios para bendecir nuestra vida. Amado Dios, muchísimas gracias. La gloria y la honra es para usted en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amados del Señor, comparta esta transmisión. Recuerde, también estamos en YouTube, nuestro canal de YouTube, Edinson Tolosa. Allí encontrará los videos también, las transmisiones que hemos hecho. Dale un clic a la campanita, suscríbase y usted va a recibir los videos o las transmisiones que hemos tenido, cuando desde luego las subamos. Comparte esta transmisión. Mañana a las 7 de la noche estaremos en nuestra congregación, estaremos miércoles de impacto, 7 de la noche, los esperamos en nuestra nueva sede de la carrera 21, 1327, segundo piso. Recuerde que allí hay un lugar espectacular para usted, en el nombre de Jesús. Y mañana le queremos invitar también, tenemos a las 6:30 de la mañana en nuestra sede, tenemos intercesión por nuestra nación. Uno más es un contacto para que el fuego de Dios sea encendido y la iglesia clame a Dios con nuestro propósito. Nuestra nación nos necesita. Dios le bendiga, Dios le guarde, el Señor le prospere abundantemente. Recuerde el Salmo 4:8. Lo que haya vivido delante de Dios, entréguelo esta noche, para que en paz descanse, en paz duerma, porque si lo entrega delante del Señor, Él le va a habitar, Él le va a ayudar a vivir y disfrutar de sus sueños confiado en Él. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones y buenas noches.